Las mujeres sí. ¿Quiere que el Señor lo bendiga? Esté, hermano. ¿Queremos que el Señor nos bendiga? Estemos. Así que después de oír el mandamiento, se van. Iban mudas, asombradas, paralizadas, temblando. Pero mientras iban, su miedo empezó a mezclarse con una nueva emoción, que es la tercera que menciona Mateo. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Ve? Mientras corrían, sus sentimientos empiezan a cambiar conforme van asimilando lo que acababan de presenciar. Me imagino iban corriendo con miedo y luego dicen, hey, un momento, ¿por qué tenemos miedo? Nos acaban de dar la noticia más grande que alguien puede recibir. La noticia que nos acaban de dar debe quitarnos el miedo, no debe darnos miedo. La realidad de la resurrección se había afianzado en sus corazones y estaban llenas de gozo. Y la razón es que hasta antes de captar la realidad de la resurrección, ellas eran mujeres que querían a Jesús. Después de eso se convirtieron en creyentes. ¿Y cómo no se iban a convertir? La evidencia era abrumadora. Tenían perfectamente claro en sus mentes la visión del ángel. Bueno, de hecho, dos ángeles, porque Marcos dice que cuando ellas bajaron al sepulcro, después un segundo ángel llegó a unirse al primero. Y ellas tenían claro esa visión en sus mentes. Tenían clara la imagen de las sábanas puestas exactamente en la misma posición en que habían estado el viernes. Recuerde, ellas habían estado ahí en el sepulcro. Habían ungido a su maestro el viernes. Y sabían cómo estaban las sábanas. Las sábanas estaban exactamente igual que el viernes, con una pequeña diferencia. Sin el cuerpo de su maestro. Era cierto, él estaba vivo. El mensaje había alcanzado sus corazones y ahora iban corriendo a compartirlo con sus discípulos, ¿sí? Esos que no estuvieron. El gozo es la expresión de la fe. Ellas creían. Es importante también que notemos esto, porque habían llegado al sepulcro sin creer. Llegaron solo para mostrar su simpatía a Jesús. Luego sintieron terror al ver el ángel, pero la evidencia alcanzó su corazón y se convirtieron en creyentes. Esto es pura apologética, hermanos. Llegaron sin creer, vieron la evidencia y se convirtieron. Luego su gozo se convirtió en una cuarta emoción, la adoración. Mientras corrían a dar aviso a los apóstoles, algo asombroso ocurrió. Desde el final del versículo 8 leemos: y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Sabe qué quiere decir? ¿O sabe a qué equivale en español la expresión que aquí el traductor pone como salve? Es como si el Señor les hubiera dicho hola. O usando una expresión más nuestra, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, María? ¿Qué hubo, Marta? ¿Qué hubo, Salomé? Y permitió que la reconocieran. No con todos hizo eso en primera instancia.
pero ella sí. Así que sabían que era su Señor que había resucitado. No dudaban más de la realidad de la resurrección. ¿Cómo iban a dudar? Recuerden que ellas habían visto muerto a su Señor, envuelto su cadáver en sábanas, y habían ungido con mirra, y ahora lo veían saludándoles, con la expresión que se usa cuando dos amigos se encuentran en el camino, o cuando se encuentran en el mercado. Hola, ¿qué hubo? Tirote, en griego. Ahí estaba el Rey de Reyes, su glorioso Señor, afuera de la tumba y saludándolas como su amigo. ¿Cómo no postrarse a sus pies y adorarlo? No estaban viendo un fantasma, no era una aparición, tampoco era una broma que su imaginación les estuviera jugando. Era un vivo, corporalmente resucitado Jesucristo. Y Mateo quiere que estemos seguros de ello. Por eso describe este mensaje del contacto físico directo de las mujeres con su Señor. Y lo que pasó debió haber sido una desbordante manifestación de adoración, una desbordante manifestación de gratitud, de gozo, que difícilmente se puede describir con palabras. Se necesitarían palabras nuevas para describir la adoración que seguramente las mujeres le dieron a su maestro. Pero no hay más palabras que las que hay. Así que Mateo tuvo que echar mano del diccionario. Quiere decir, se acercaron, abrazaron sus pies. Muy probablemente los besaron también y adoraron. Esas son las emociones que este grupo de mujeres maravillosas experimentó el día en que nuestro Señor resucitó. Simpatía primero, terror después, seguido de un gozo indescriptible que solo la fe puede dar, y luego seguido de la única respuesta posible de un creyente a su Señor y Salvador, la adoración. Así es como es, hermanos. Ese es el proceso. No es suficiente venir a la cruz con simpatía. No es suficiente llegar a la tumba abierta deslumbrados, asombrados y maravillados. En realidad tampoco es suficiente con regocijarnos ante tan grande realidad. Muchos lo hacen. Pero para apropiarnos de la resurrección del Señor Jesús, el elemento indispensable, escuche, es la adoración. Se necesita que caigamos a sus pies y le abracemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro Rey. Hermanos amados, la evidencia de la resurrección es abrumadora y eso provoca una quinta emoción. Y esa emoción la podemos ver en el versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esa emoción es la esperanza. Todos lo vamos a ver. Porque Cristo está vivo, todo vestigio de temor debe desaparecer. Esa es la perspectiva correcta de la resurrección. Esa debe ser nuestra perspectiva. Porque Él está vivo, nuestra esperanza está viva. Porque Él está vivo, como dice el canto que cantamos al inicio, sabemos que viviremos mañana. Y todo depende de la resurrección. Porque Él se levantó de los muertos, sabemos que la palabra de Dios es verdadera. Porque en la palabra de Dios es donde leemos
que Él había prometido que iba a resucitar. Porque Él resucitó, sabemos que Él es Dios, Dios manifestado en carne, quien demostró su divinidad y su poder sobre la muerte. Porque Él resucitó, sabemos que nuestra salvación está completa. Sabemos que su obra de redención es tetelestai, consumado es. Él ha conquistado la muerte y el pecado. Porque Él resucitó de entre los muertos, sabemos que tenemos vida eterna. Sabemos que nuestros pecados son perdonados. Sabemos que tenemos un sumo sacerdote que hoy, en esta mañana, está intercediendo por nosotros delante del Padre. Sabemos que el Espíritu Santo fue enviado para aplicar la salvación en cada uno de nuestros corazones. Porque Él resucitó, sabemos que Él puede edificar su iglesia, esta iglesia que es de Él. Aleluya. Y sabemos que Él la puede hacer prosperar porque Él resucitó, hermanos. Que Él resucitó, sabemos que resucitaremos y el cielo está esperando por nosotros. Amén. La emoción de las mujeres terminó en esperanza. Y esa es la emoción culminante para cualquiera que entiende la resurrección. Que Dios permita que esa sea la emoción culminante de todos nosotros. Una esperanza, pero esperanza entendida en el sentido bíblico. En la Biblia la esperanza no es una versi. En la Biblia la esperanza no es un ojalá. En la Biblia la esperanza no es un Dios quiera. En la Biblia la esperanza es una certeza que solo espera el cumplimiento del tiempo para pasar de ser promesa, de ser esperanza, a ser realidad. Dios permita que esa sea la emoción que culmine nuestra comprensión de la resurrección en cada uno de nosotros. Vamos a orar.